en este púlpito, en esta casa de nuevo, saludando a tantos que conozco y amo desde hace y otras caras nuevas, pero es precioso estar aquí entre todos ustedes. Vengo de Guayaquil. Ayer tarde, después de dar cumbre sobre la sexualidad humana y la misión de Dios, y esta mañana tengo en mi corazón compartir, después de discutir con la pastora unos temas. Entiendo que hablamos en el mes de febrero sobre el asunto de cambio y cómo podemos recibir el cambio y efectuar el cambio y las realidades de cambio para la vida de un cristiano. Y yo medité en varias cosas. Dios está obrando en mi corazón. Hay unos pasajes claves, pero cuando yo estaba orando sobre esto, yo sentí en el Espíritu Santo compartir la gran historia, la gran narrativa bíblica que forma la base para todo cambio que sería cambio bueno, cambio redentor. Quisiera empezar con Gálatas capítulo 4. Que tengan paciencia conmigo, hermanos. Yo dejé mis lentes en el hotel, entonces ya mis canas me están alcanzando. Pero así dice, se lee la palabra de Dios. Gálatas 4, versos 4 y 5. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Te invitamos que tomes control de este tiempo. Santificamos este culto a tu nombre y a tus propósitos. Y pedimos la unción del Espíritu Santo sobre nuestros oídos. Y Señor, sobre mi lengua, para que nosotros de verdad recibamos una revelación que es de Dios por la palabra de Dios. Señor, ponemos al lado cada impedimento. Señor, cualquier cosa que podría estorbar lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Obra en nosotros, Señor, y te lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje en Gálatas es un pasaje clave que habla de lo que podemos llamar el Cristo evento, el evento de la vida y el ministerio y la obra redentora de Jesucristo. Pero para Pablo, quien lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, esto tenía que ver con cumplimiento de una historia ya larga, la historia de su pueblo y sus antecedentes. Y yo quisiera, dentro de un mensaje, hacer lo que podría ser imposible para mí, que yo hablo de estas cosas, pero yo quisiera tocar en gran pantalla la historia de toda la Biblia y la historia de la redención que Dios nos ha provisto en Cristo. Y esta historia empieza en Génesis capítulo 1 con la creación. Este es el primer paso. En Génesis 1 nosotros leemos que Dios lo creó todo y Dios lo creó bueno y perfecto, un paraíso, Edén, el huerto donde Dios puso los primeros seres humanos, Adán y Eva.
Y cuando Él creó todo, todo era bueno, pero la corona de la creación era la raza humana. Cuando Él creó la raza humana, Él creó seres no solo como animales, pero seres con razón, hechos en su imagen. En la imagen de Dios, no solo para pensar, no solo con albedrío libre, no solo para poder hablar y pensar, sino para relacionarse con Dios, para conocer a Dios y estar en relación con Él y estar en una posición de servir como sus representantes principales en la tierra. Esto es lo que llamamos vicerregencia, o sea, Adán y Eva creados para ser co-regentes juntamente con Dios. Dios el dueño de todo, seres humanos como los mayordomos principales, los reyes y reinas de la tierra, realidades que siguen hasta hoy. Los animales tienen que obedecer, nosotros somos los que manejamos esto. Si hay dificultad en la ciudad o algo, siempre es por planificación. Bueno, esa calle se planificó mal. ¿Quién puso ese edificio ahí? Nadie está diciendo así, bueno, es que los aves han hecho eso en partido de fútbol otra vez estamos en contra de las ovejas. No, y estamos en estas cosas. Siempre se trata de una soberanía de seres humanos en esta tierra, una soberanía ordenada por Dios. Esto fue el plan de Dios. Para siempre eso fue su perfecta voluntad. Pero en el huerto Dios dejó una señal. Y la señal era para indicar, ustedes necesitan recordar que ustedes son reyes, pero yo soy rey de reyes. Ustedes son soberanos, pero yo soy Dios altísimo. Ustedes son mayordomos, pero yo soy dueño de todo. Y la muestra de esto, la señal era un árbol. Y Dios estaba diciendo, le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, puedes disfrutar de todo. Esto así, kilómetros cuadrados, enorme ese Edén, como un parque enorme. Pero entre todos los árboles, este árbol no toques. No comas de eso. ¿Por qué? Porque eso demuestra, es un recordatorio que Dios es el dueño. Por cierto, punto al lado, esto es el propósito del diezmo en gran parte. Nosotros diezmamos no porque Dios tenga necesidad de nuestra plata. Nosotros diezmamos porque ese diezmo demuestra reconocimiento de quién es Dios. No es un asunto de que ya este dinero yo he ganado, es mi dinero y yo voy a dar un donativo de 10% a Dios. No funciona así. Dios ha dado todo a nosotros. Todo pertenece a Dios. Y nosotros le damos ese 10% para reconocer, Señor, esto no es donativo, esto es para indicar que no solo el 10%, sino todo te pertenece a ti. Tú eres mi soberano, yo te reconozco. Es una forma de la adoración y sumisión, mucho más que algo financiero en sí. Y Dios dijo, Adán, comes de eso y te mueres. Será un resultado. Entonces esto nos lleva a la segunda fase,
que es Génesis capítulo 3, 2 a 3, que dice caída. La tentación por la serpiente entró en el huerto de Edén y tenemos a Adán y Eva y desde ese momento hay una pelea, ¿no? Adán culpando a Eva. Dice en la Biblia que Eva fue engañada. Fue la primera, empezó con Eva, pero fue engañada. Adán pecó. Adán, ojos abiertos, entró y pecó en contra del mandamiento de Dios. Y por eso entra el pecado y por el pecado entra la muerte. Lo que ese Edén no había experimentado, ni muerte, ni enfermedad, ni frustración, ahora en vez de fruto hay espinas y hay dificultad y antes era súper fácil cosechar y ahora tiene que laborear el ser humano y hay estas dificultades. Y ahí nosotros percibimos el dilema divino que tiene Dios. El dilema es este. Dios es santo, Dios es perfectamente justo. Y Dios tiene que juzgar el pecado. Si Él no juzga el pecado, Él deja de ser Dios, que es imposible. Es imposible que Dios no juzgue el pecado. Esto es un problemón para Él. Porque la otra parte es que Dios es sumamente misericordioso. Él es Padre. Él ha creado a Adán y Eva para tener una familia. Y ahora ellos han pecado en esta manera, han revelado desobediencia y por eso la muerte. Y Dios, por estos aspectos de su naturaleza, tiene que juzgar el pecado, pero también ama a su pueblo, ama a sus hijos. ¿Qué y cómo va a solucionar este dilema? Y el resto de la historia es cómo Dios soluciona esto. Nosotros leemos un pasaje que vale la pena leer en Génesis 3, verso 15. Y la historia aquí es que Dios estaba andando en el huerto después de que Adán y Eva comieron del árbol. Y Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Les doy una pista, no solo aquí, sino por toda la Biblia. Si Dios hace una pregunta, no es porque Él no sepa. Dios hace una pregunta para poner su dedo sobre el asunto. Entonces Él pregunta: Adán, ¿dónde estás? Ya sabía dónde estaba Adán. Y Adán tenía que expresar una emoción que nunca había conocido: el miedo. Yo tuve miedo. El miedo que viene con vergüenza. Miedo no había estado en el huerto porque miedo tiene que ver con castigo y castigo tiene que ver con la muerte. Y él no conocía esas cosas. Y al descubrir esto, Dios daba palabra, esencialmente 3 oráculos, 3 profecías, primero a la serpiente y después a Adán y Eva. Y a la serpiente Él le dice esto, Génesis
3:15. Pondré enemistad entre tú La realidad es que aún para los profetas más sensibles a la voz de Dios, el cumplimiento de esta profecía no se reveló completamente hasta que viniera Jesucristo. Antes de eso fue algo nubloso, es decir, ¿qué quiere decir eso? El diablo sabía que era amenaza. No sabía la identidad quién venía, pero Dios le dice directamente, Él vendrá y aplastará tu cabeza. Eso era suficiente para el diablo saber que alguien había de venir como una amenaza total. Este pasaje se conoce por el nombre protoevangelion, que quiere decir el evangelio, el pre-evangelio, el evangelio antes del evangelio, la primera profecía mesiánica en toda la Biblia. Y dice esencialmente, oye, serpiente, tú pensabas que la mujer era eslabón débil, el blanco para tu tentación, pero yo te digo que por esto hay enemistad entre la mujer y tú. Y por medio del vientre de la mujer vendrá un Salvador. Y él utiliza una palabra muy fuerte, simiente, literalmente en el hebreo es esperma. Biológicamente nosotros sabemos que esperma pertenece no a la mujer, sino al hombre. Pero en este caso, teológicamente, Dios hace un punto muy fuerte, que vendrá por medio de la mujer un Salvador. Ahora, el diablo no sabía quién sería, cuándo sería. Podría ser, según sepa él, próximamente, próxima generación. Entonces, nosotros pasamos desde el asunto de la creación a la caída, a la promesa, y después de escuchar lo que es para nosotros una promesa, para el diablo es amenaza, empezamos con realmente lo que es el resto del Antiguo Testamento. Desde ese punto, por todo el libro de Génesis, todo el Pentateuco, profetas, salmos y todo eso, hasta fin del Antiguo Testamento, podemos llamar esa fase la lucha. La lucha, que Dios está planificando mandar un Salvador. Y gran parte de esto es que Él está levantando un linaje justo. Por medio de ese linaje vendrá el Salvador. Podemos leer genealogías en las genealogías de Mateo y de Lucas, en que describe los ancestros de Jesucristo, ¿no? Su descendencia, todo eso que pasaba. Eso es una indicación, y altibajos y muchos fracasos y muchas lágrimas, mucha frustración. Pero el Nuevo Testamento dice que otra vez los profetas anhelaban entender, buscaban con todo su corazón para entender que a quién y para qué tiempo estas profecías indicaban. Pero llegó el tiempo, y esto es parte 5, fase 5, llegó el tiempo de cumplimiento. Creación, Génesis 1, caída, Génesis 3, promesa, última parte de Génesis 3, lucha, el resto del Antiguo Testamento, cumplimiento más que todo, es todo el Nuevo Testamento, pero cumplimiento más que todo en los evangelios y en las epístolas describen que
es el cumplimiento. Esto otra vez llamamos el Cristo evento. Y el Cristo evento tiene que ver con lo que llamamos la encarnación. La encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación sale de otro dilema que tiene Dios. Ya hemos descrito el dilema de su juicio, su santidad y su juicio, y su misericordia, su amor hacia nosotros. Pero otro dilema tiene que ver con el asunto de la salvación y lo que llamamos la intercesión. Dios quiere relacionarse con su pueblo, pero hay un problema. Hay una brecha enorme por el pecado entre el pueblo humano y Dios. Así entra el concepto de la intercesión. La intercesión. Intercesión nosotros entendemos que es una forma de orar, una persona orando por otra persona. Pero en la pantalla grande, el concepto más amplio tiene que ver con un intercesor, un representante que representa sacerdotalmente dos partes. Un sacerdote representa a Dios al pueblo y representa el pueblo hacia Dios. Es intercesor, se pone en la brecha. Y nosotros vemos una sombra de esto en el sacerdocio de los levitas y de Aarón en el Antiguo Testamento. El sacerdote se para en el lugar santísimo haciendo intercesión por los pecados del pueblo y después da la vuelta y proféticamente enseña a la gente diciendo: esto es la palabra de Dios. El problema, y nosotros leemos esto en el libro de Hebreos, es que los mismos sacerdotes tenían sus propias debilidades, no tenían cómo representar perfectamente el pueblo ante Dios, ni Dios al pueblo, porque aún el sumo sacerdote tiene sus propios pecados. Aarón tenía sus pecados, Moisés tenía sus pecados, entonces ellos no podían perfectamente. Dios necesitaba solucionar el asunto. Los ángeles no tienen pecado. ¿Por qué los ángeles no pueden? ¿Por qué Dios no pudo así tomar a Gabriel y decir: ya tú serás el intercesor entre mi trono y el pueblo humano? Sencillamente porque un representante necesita ser del pueblo. Acabamos de tener estas elecciones aquí en Ecuador. Una persona de Pichincha no puede ser representante de Azuay en el Congreso Nacional, imposible. Hay que ser de Azuay para ser representante de Azuay. ¿Sí me explico? Entonces, para ser representante del pueblo tiene que ser humano para representar a los seres humanos ante el trono de Dios. Problema: por medio de Adán y Eva y el pecado original, todos los seres humanos son pecadores. No pueden pararse en la presencia de Dios. Han pecado. Espiritualmente están separados de Dios. Eso es lo que quiere decir la muerte. ¿Cómo va a solucionar esto? La solución es algo que el diablo, ni en el rinconcito más oscuro de su mente, podría haber predicho después de escuchar esa profecía de Génesis 3:15. Dios mismo
se desviste de su gloria. Esto es Filipenses capítulo 2. Se hace hombre, baja de su trono, nace por mujer. Eso es Gálatas 4 otra vez. Nace de mujer y comparte nuestra humanidad totalmente. Les digo algo. Otras religiones paganas, tienen sus mitos, sus historias de que un Dios bajó y se disfrazaba, parecía humano. Historias de los griegos paganos, Zeus, los hindúes hasta hoy tienen estas cosas. La idea de un avatar es la idea de que un Dios baja y se ve como si fuera mortal. Habla cara a cara, pero en el análisis final no es mortal. No se hace ser humano, solo por fuera parece ser humano. Eso no es la encarnación. La encarnación es que Cristo nació como bebé y creció normalmente como uno de nosotros. Que Él sufría, que Él sentía dolor y soledad, frío y calor, hambre. Él sentía estas cosas. Él sabía que era ser traicionado. Él sabía que era sufrir así decepción y desilusión. Él sabía que era ser humano y era un maestro ideal. Pero les digo algo, hermanos. La historia del mundo había tenido antes maestros buenos, Moisés, otros profetas, etc. Jesús el mayor de todo, pero la clave de la encarnación es que Cristo se hizo hombre para ser intercesor a nivel de sacrificio. El acto de intercesión más fuerte que jamás ha pasado es la cruz. La cruz es un acto de intercesión. Alguien que es hombre, así que puede representar a los seres humanos hacia Dios, porque es uno de ellos, pero también es sin pecado. Así que puede entrar en el lugar santísimo sin miedo, con confianza total. Les voy a decir 3 palabras. Expiación, propiciación, sustitución. Esas palabras describen lo que pasó en la cruz. Cristo ahí, expiación, propiciación, comunican estas verdades de que la ira de Dios tenía que expresarse. La ira de Dios tenía que caer sobre todo pecado y todos hemos pecado. Propiciación es la idea de que Cristo absorbe esa ira. La ira que iba a llegar donde nosotros, Cristo lo absorbió. Esta es la imagen. Dios, siendo justo, tiene que ejecutar pena de muerte contra cada pecador. Imagínate así nosotros, cegados ahora contra la pared, vamos a ser fusilados por nuestro pecado, y ahí Dios con su rifle mirando, y por su justicia tiene que jalar el gatillo. Ahí va la bala hacia nuestro corazón. Pero en ese instante Dios mismo se hace hombre y se pone entre la bala y nosotros, y recibe la bala de nuestra parte, para que nosotros vivamos y Él tiene que morir
en nuestro lugar. Cristo murió para nosotros y por nosotros. Expiación es la idea de que la ira de Dios hacia nosotros, pero se desvió. No solo tomó la bala, sino como con escudo. No, esa bala no va a llegar. Sustitución quiere decir que Él murió en nuestro lugar, que nosotros merecíamos la muerte y Él tomó nuestro lugar. Él estaba ahí perdiendo la vida por nosotros. Una linda descripción de esto encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Voy a repetir eso. Al que no conoció pecado, Jesús lo hizo pecado por nosotros. Eso no quiere decir que Jesús haya pecado, pero por sacrificio Dios lo consideró el sacrificio por el pecado. Dios hizo de Cristo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Dios recibió el castigo que iba a llegar donde nosotros, para que nosotros recibiéramos el galardón eterno que Jesús merecía. Esto es la redención. Es la redención. Y Cristo no solo murió, sino resucitó de entre los muertos. Y mira, la resurrección, hablando de cambio, la resurrección de Jesucristo es el dínamo de todo poder en el nuevo pacto. Cualquier cosa del nuevo pacto, el bautismo en el Espíritu Santo, sanidad, el poder de arrepentirse, aún la convicción que necesitamos arrepentirnos, el mover del Espíritu Santo. Cambio en un hijo que es rebelde y de repente dice: papi, mami, yo he hecho mal, yo les pido perdón. Estas cosas, toda bendición del nuevo pacto sale de la resurrección, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección que se efectuó en Cristo es para la iglesia. Puede leer eso en Efesios capítulo 1. Que ese poder es para nosotros, es hacia nosotros, el dínamo de todo cambio. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos capítulo 13? Dice que Dios resucitó a Jesús de los muertos utilizando la misma sangre de Jesús que Él había derramado en la cruz 3 días antes. Ahora, aplicando la fe, podemos entender el poder de la Santa Cena. Podemos entender que es clamar y nombrar la sangre de Cristo en nuestras oraciones, porque la sangre de Cristo tiene el poder de la vida de Cristo, el poder de cambio. Es un milagro. Y de ese poder, ese paso de cumplimiento y salvación, nosotros pasamos a la sexta fase, que es esperanza. Cuando el Nuevo Testamento habla de esperanza, siempre habla de la segunda venida de Jesucristo, que la pastora mencionó antes. Nuestra resurrección. Nosotros estamos en camino. Por un lado, somos salvos a nivel de nuestro espíritu. Estamos siendo salvos en nuestra alma, o sea, estamos siendo santificados. Pero la salvación del cuerpo es algo por venir. Eso es la resurrección que esperamos.
Esa esperanza no es como esperanza como yo espero ganar la lotería o yo espero que mi equipo de fútbol gane o algo así. Esta esperanza es una expectativa firme en nuestro corazón. Y les digo una paradoja. Los que tienen esperanza en la vida por venir, tienen esperanza en esta vida. Y los que no tienen esperanza en la vida por venir, carecen esperanza en esta vida. Nosotros, esto es algo que yo he reconocido últimamente entre muchas prédicas y enseñanzas y no condeno nada, no estoy atacando, pero estoy explicando algo. Hemos tenido pandemia y la gente está preocupada por sus finanzas y su calidad de vida y obviamente ser cristiano es vivir mejor, pero la verdad es la pepa de nuestra prédica, la pepa del mensaje que nos salva. No es simplemente, hay estos principios cristianos para mejorar tu vida, para que tú puedas manejar cosas en esta vida. Mira, hermanos, esta vida siempre será imperfecta. Siempre habrá frustraciones. Y las victorias que tenemos siempre son solo parciales. Y son como promesas, como ese olor de una flor a distancia, promesa de lo que será perfecto. Todo imperfecto aquí, pero el perfecto viene. Entonces, los que tienen su corazón allá, esa esperanza viene como una ola de bendición desde el futuro hacia el presente. Yo tengo esperanza en la vida eterna allá y por eso tengo esperanza aquí. Esto está pasando a nivel de naciones, hermanos. Naciones que tienen la perspectiva a nivel de su población de que hay un Dios eterno que nos va a juzgar, que nos va a recompensar, que a nivel de su sociedad hay esperanza en la vida por venir. Si tiene esperanza, tiene hijos. Solo un pueblo que tiene esperanza tiene la fuerza para producir, para ser fecundo, para tener hijos. Las naciones que rechazan la adoración de Dios dejan de tener hijos. La mitad de las naciones en el mundo, la gran mayoría, son naciones lo que llamamos desarrolladas, afluentes, adineradas. Sí, tenemos calidad de vida tan buena que esto, que el otro. ¿Y por qué no tienen hijos? Les digo por qué. Porque no tienen esperanza. No tienen esperanza. Por esta razón hay sociedades que se emborrachan, que se drogan, que se llenan de perversidades sexuales, entretenimiento, cualquier cosa para distraerse del peso de su propia mortalidad, que viene como un tren desenfrenado directamente para su frente y no pueden escapar, no tienen todo, entonces se emborrachan, se distraen. Están ahí con una aventura sexual tras otra, así intentando, porque no tienen esperanza. Esta es la paradoja. Los que están enfocados solamente en esta vida, no tienen vida. Y los que están enfocados en la vida por venir, son los más aptos y más capacitados para vivir en este mundo. Es una paradoja, pero es la verdad. Así que esperanza. Y en el fin, séptima fase, la nueva creación. Nuevos cielos, nueva tierra. El Apocalipsis describe un Edén restaurado. Empezamos en Edén, perdimos Edén. Y por medio de una lucha larga y por medio del sacrificio de Jesucristo que nos amó,
tendremos un Edén por venir, restaurado, eterno, y no habrá ningún árbol prohibido en ese lugar, hermanos. Yo quisiera que todos inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra esta mañana, este mensaje que es base de nuestra vida. Y también, Señor, es palabra que tú quieres en la boca de cada persona. Ha hecho en media hora clarísimo el mensaje que podemos compartir con otros. Pero si tú estás aquí y tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y tú quieres conocer, tú quieres entrar en relación con Jesucristo, nosotros por fe, solo porque Cristo murió y resucitó, eso no quiere decir que nosotros tengamos relación con Dios por medio de Él. Nosotros necesitamos someternos. Nosotros por fe necesitamos declarar que vamos a seguirlo. Si eres tú esta mañana y hace falta ese paso en tu vida, todos rostros inclinados, levanta tu mano. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Hay muchos. Por favor, respetuosamente, hermanos, si eres tú que has levantado la mano, ponte de pie donde estés. Yo quiero orar con confianza. No vamos a avergonzar a nadie. Ya no somos como Adán en el huerto, escondiéndonos en los arbustos. Hay tiempo, Aidita, hay tiempo. 10 minutos. Vengan por favor. Si está parado, si se puso de pie en esto, vengan con confianza rápido aquí adelante. Vamos a orar juntos. Yo quiero estar aquí con ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios tiene tiempo para tu vida. Tiene tiempo para tu alma. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Él vino al mundo para que por medio de Él el mundo tenga vida eterna. Él quiere que tú vivas con Él eternamente. Es su propósito. Por eso naciste. Por eso Cristo se murió. Todos, por favor, ponga su mano derecha en su corazón. Su mano derecha en su corazón. Hasta los que están en las bancas. Su mano derecha en su corazón. Repitan conmigo, por favor, fuerte, en voz alta. Todos. Padre Celestial, te pido perdón. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que Cristo tuvo que sufrir por mis pecados. Mis pecados lo clavaron en la cruz. Padre, perdóname mis pecados. Por fe y con humildad yo reclamo la sangre de Jesucristo. Lava mi corazón. Lava mi mente, lava mi conciencia, purifícame de toda maldad. Lléname, oh Dios, con tu Espíritu Santo. Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Lléname con tu bendición, guía mis pasos y llévame a la vida eterna, al Edén restaurado eternamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tú oraste eso sinceramente desde tu corazón arrepentido, Dios escuchó esa oración y Dios no niega a nadie.
Voy a pasarle la palabra a la pastora y ella va a guiarles. Sí. Si usted ha pasado por primera vez y necesita conectarse, acá a mi mano izquierda con una blusita blanca está Celia y a mi mano derecha está Alejandra. Acérquese, llene una tarjeta, queremos orar, queremos conocerle. Recuerde que tenemos tarjeta de intercesión para orar por sus necesidades. Hay que crecer en la casa del Señor, preguntar cómo seguir adelante para poder vivir no en Génesis 3, sino en Génesis 1 y 2, porque para eso vino Jesús, para restaurarnos al comienzo. Amén, amén. No